Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devocional. Invito para que demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición, por permitirnos estar ante tu presencia, Señor, porque una vez más tu gracia nos ha alcanzado, Padre Santo. Pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por todo lo desagradable que tal vez hayamos hecho, y te suplicamos que nos ayudes a ser diferentes, bendito Rey, que tu palabra esté transformándonos y ayudándonos a ser cada día mejores, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no únicamente oidores de ella, bendito Rey. Padre Celestial, entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú tomando el control de todo lo que hacemos, bendito Rey. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Romanos, el capítulo 2, y nuestro tema de hoy, hacedores de la palabra de Dios. Muchas veces hemos oído tal vez este versículo o hemos orado diciendo que seamos hacedores de su palabra y no únicamente oidores de ella. ¿Por qué nos referimos a eso? Porque muchas veces hay personas o hay un cristianismo que aunque tal vez se congrega en algún lugar, que aunque tal vez de vez en cuando lee o escucha la palabra, considera que es la persona importante, que es la única persona que se va a salvar, considera que es el único que vale la pena y menosprecia o juzga a otras personas. Dice ser cristiano, dice servir a Dios, se congrega en algún lugar, pero sus actos son totalmente diferentes a lo que la palabra enseña o a lo que esta persona tal vez predica. Vamos a ver lo que nos dice entonces en el versículo 13 de Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué nos dice Dios en este versículo? No es suficiente únicamente con congregarse, no es suficiente únicamente con oír la palabra. Muchos nos congregamos tal vez en algún lugar y escuchamos las predicaciones el domingo, el día jueves, escuchamos incluso la predicación tal vez a través de estos diferentes medios. Pero dice, no es suficiente solamente con ser oidores. ¿Quiénes serán justificados ante Dios? Aquellos que hacen o que cumplen esa palabra. No solamente los que la escuchan, sino aquellos que están obedeciendo a ella. Tristemente vemos cada día más personas que se llaman cristianas, más personas con el título de cristiano, pero que en su corazón están muy alejados de serlo. Personas que juzgan y señalan a otros. Vamos a ver lo que nos dice también en el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nos empieza diciendo, mira, tú no tienes excusa, tú no tienes pretexto. Muchas veces somos los que señalamos a otros. Con el hecho de que somos cristianos o de que nos congregamos en algún lugar, consideramos que somos más importantes que los demás y empezamos a señalarlos, a juzgar y tal vez a hacer ese juicio. Pero nos dice, ¿quiénes somos o con qué derecho venimos a presentarnos a juzgar a otros cuando en realidad estamos haciendo lo mismo? Es verdad, nos congregamos, puede ser que estemos en alguna iglesia, puede ser que pertenezcamos a algún tipo de liderazgo de la iglesia o lo que sea, pero dice, vienes y haces lo mismo y empezamos a juzgar a otros. Empezamos a mirar a otros por debajo de nuestros hombros y terminamos entonces haciendo todo lo contrario que lo que Dios quiere que hagamos. Como cristianos, como siervos de Dios o como ministros dentro de una congregación, Dios quiere que seamos esos intermediarios, que llevemos a otras personas a ese acercamiento con el Padre, que llevemos a otros a ese arrepentimiento con el Padre. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Somos los encargados de alejarlos, somos los encargados de señalar y de juzgar. Cuando dice, ¿y con qué derecho si somos o estamos haciendo lo mismo que esas personas? Qué triste es ver que cuando un hermano falla, cuando un hermano tal vez se equivoca, los demás hermanos, en vez de ayudarlo a levantar, en vez de darle la mano para que se levante, llevarlo tal vez
a ese arrepentimiento, a esa redención, lo que hace es señalarlo, juzgarlo y aislarlo dentro de la misma congregación o señalarlo de manera pública. Entonces dice, ¿con qué derecho hacemos eso? Cuando nosotros también somos pecadores, cuando nosotros también estamos cometiendo errores. Veamos lo que nos dice en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, tal vez somos muy amplios o somos muy fácil para juzgar a otros, señalar a otros, menospreciar a otros, pero nosotros mismos tenemos un corazón duro. No aceptamos muchas veces nuestros propios errores, no hemos llegado a ese arrepentimiento verdadero. Juzgo al otro porque hizo algo equivocado, juzgo a la otra persona, al otro hermano, porque tal vez está actuando de una manera equivocada, pero justifico tal vez mis actos, justifico tal vez mi manera de actuar y con un corazón duro disimulo eso que yo estoy haciendo mal. Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Nos dice entonces que ¿con qué derecho hacemos eso? ¿Con qué derecho nosotros nos atrevemos a juzgar a los demás si realmente nosotros mismos no estamos dando ese ejemplo? Dice que nosotros mismos tenemos un corazón duro, seguimos haciendo las cosas de manera negativa, de manera desagradable ante Dios, pero no nos atrevemos a aceptarlo, a confesarlo, pero por el contrario sí nos creemos con esa capacidad de juzgar a los demás. Veamos lo que nos dice el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y también el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Dios entonces es un Dios el único encargado de hacer ese juicio. Que nosotros no somos quien para realizar ningún tipo de juicio, ningún tipo de señalamiento hacia otra persona, hacia el hermano o hermana de la misma congregación, o peor aún, hacia miembros de congregaciones distintas. Porque lastimosamente el cristianismo se ha convertido en eso, se ha convertido en una guerra entre congregaciones, en una guerra entre iglesia e iglesia. Es que yo acá sí me voy a salvar, los de allá no. Es que los de allá se van a condenar, yo en cambio no. Entonces empieza a haber esa guerra de filosofías, esa guerra de doctrinas, esa guerra de creencias, pero muchas de ellas que no están basadas realmente en lo que enseña la palabra, sino cada quien dando o defendiendo su propio punto de vista. Entonces nos dice, ¿quiénes somos para juzgar? No somos quien para juzgar al hermano que hace o deja de hacer esto. No soy quien para señalar a la congregación X o a la congregación Y. Dice porque nosotros mismos estamos haciendo cosas equivocadas y no estamos obrando bien. Vemos entonces que el juicio de Dios, dice, está basado en la verdad de los actos, en las acciones que hagan las demás personas. No está basado ni en religiones, no está basado ni en posición social, porque el mismo Dios no hace acepción de personas. Para Él todas las personas son iguales. Veamos lo que nos dice en el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces nos dice que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le interesa si es pobre, si es rico, si es hombre o mujer, si pertenece a X o a Y congregación. A Dios lo único que le interesa es un corazón dispuesto, un corazón sincero, que le ame, que le sirva, que obedezca su palabra. Pero nosotros, en cambio, somos más exigentes con las personas. Nosotros sí nos creemos con la autoridad de juzgar y de enjuiciar a los demás. Dios dice, Él no hace acepción de personas. Nosotros, lastimosamente, sí lo hacemos. Juzgamos porque, como decíamos, juzgamos porque pertenece a determinado grupo, juzgamos porque tiene determinada manera de vestir, juzgamos porque tiene determinado tipo o clase o posición social. Entonces nos dice que ¿quiénes somos nosotros para hacer ese juicio? Nosotros realmente no estamos entonces llamados a hacer ningún tipo de juicio, por el contrario, debemos aprender
a ponernos en los zapatos de otros, a ponernos en el papel de la otra persona, de manera empática y comprendiendo qué está haciendo esa persona. Pero antes de qué está haciendo esa persona, debo saber qué estoy haciendo yo, quién soy yo y cómo me estoy comportando, para así tener entonces o poder llevar a cabo ese mensaje que Dios quiere que llevemos. Veamos lo que nos dice entonces en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir, Romanos 2, el versículo 13. Porque no sois los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que son justificados. Entonces recordemos que Dios no está buscando solamente oidores, porque oidores pueden ser muchas personas. Hoy en día muchas personas pueden ser oidoras, muchos. Hay iglesias de 10,000 personas. Muchos son oidores a nivel de plataformas, a nivel de distintas plataformas o utilizando la tecnología. Pueden haber muchos que son oidores de la palabra. Algunos la oyen por costumbre, algunos la oyen tal vez por que les toca, algunos oyen la palabra incluso por tareas en los colegios. Hay muchos que oyen la palabra, pero dice, los únicos que realmente serán justificados son aquellos que son hacedores de ella. Aquellos que no solamente oyen, porque las palabras pueden entrar por un oído y salen por el otro, sino que son aquellos que dan ejemplo de esa palabra, que esa palabra o han permitido que esa palabra llegue realmente y transforme su vida. Decíamos entonces, a veces somos cristianos y por el hecho de congregarnos en algún lugar nos consideramos o creemos que tenemos derecho a juzgar a los demás, a señalar, a criticar y a veces metiendo el nombre de Cristo. Entonces, hermano, en el amor de Cristo lo voy a exhortar, pero muchas veces esa exhortación en el nombre de Cristo es un señalamiento, es un juicio, es recalcándole esos errores a esa persona, es tal vez hiriendo más a esa persona, no llevándolo al arrepentimiento, no llevándolo a la conversión, sino más bien echándole sal a esa herida. Y peor aún, cuando tal vez, como decíamos en un principio, no tenemos la autoridad para ello, cuando tal vez estamos haciendo lo mismo o estamos actuando peor que esa persona. Veamos lo que nos dice entonces versículos del 17 al 22. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Miren lo que nos está diciendo en esos versículos. En esos versículos resume muchas veces ese cristianismo tibio, ese cristianismo únicamente de apariencias. Dice, eres instruido, tal vez conoces de ley, tal vez hemos leído la palabra, tal vez nos congregamos en algún lugar. Nos dice, crees que eres líder de ciegos, está bien. Crees que eres un maestro de niños, consideras que tienes toda la autoridad para enseñar. Y puede ser que, entre comillas, tenga esa autoridad, puede ser que tenga toda esa preparación. Puede ser que lea la palabra, puede ser que conozca de ley. Hay personas que recitan los versículos al revés y al derecho. Puede ser que tenga toda esa instrucción aparentemente. Pero dice, ¿en qué momento estás practicando eso que estás enseñando? ¿En qué momento? Nos dice, enseñas que no se debe robar, pero igual robas. Enseñas que no se debe adulterar, pero igual está adulterando.
¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos cometido ese error? Enseñamos una cosa, pero lastimosamente nuestra vida es todo lo contrario. Entonces Dios no quiere solamente personas de apariencia. Dios no quiere simplemente líderes que aparenten ser los mejores. Dios quiere personas con un corazón humilde. Dios quiere personas con un corazón dispuesto, que aunque sabe que tiene errores, los reconoce y los acepta. Cuando nosotros aceptamos nuestros propios errores, cuando nosotros somos conscientes de que nos hemos también equivocado, eso nos ayuda para que no juzguemos a los demás, sino por el contrario, para que nos pongamos en los zapatos de otros y podamos entenderlos y podamos darles una palabra, una voz de aliento. Cuando considero que soy intocable, cuando considero que estoy por encima, cuando considero que soy el mejor cristiano, el mejor padre, el mejor estudiante, cuando considero que soy en todo lo mejor y no reconozco mis errores, lastimosamente, tiendo entonces a fracasar. Desprecio a las demás personas, desprecio lo que otros están viviendo. Y, tristemente, ese juicio que yo estoy ejerciendo sobre ellos será el día de mañana el juicio que Dios va a ejercer sobre mí. ¿Qué nos dice entonces esta palabra? Pablo les hablaba a los romanos. Pablo tal vez tenía toda la autoridad para decir, porque en algunas hemos visto cómo Pablo era un gran siervo de Dios, cómo Pablo obedecía y ejercía la ley y luego cuando conoce a Jesús ejerce también ese mandamiento de Jesucristo. Y él tal vez podría señalar y tal vez podría juzgar, pero él es muy consciente de sus errores y por eso les dice al pueblo de los romanos, ustedes se creen judíos, sí, tienen el nombre de judíos. A nosotros nos diría, ustedes se creen cristianos, sí, tienen el título de cristianos, se congregan en un lugar cristiano, pero se comportan muy distinto, a lo que Dios quiere. Aquí vemos que Dios o que Pablo les hablaba tanto a los judíos como a los gentiles y por eso les decía, Dios no hace acepción de personas. Dios no está mirando si es judío, si es gentil, no. Dios a todos los ama y los acoge por igual. Hoy podríamos decirnos, Dios no está mirando, es que tú eres cristiano de X congregación, tú perteneces a Y congregación, tú haces eso. No, Dios nos ama a todos y a todos nos da la oportunidad de estar ante su presencia. Pero sí nos recalca que aquellos que tal vez nos creemos o nos sentimos más importantes que otros, lastimosamente estamos poniendo ese juicio sobre nosotros. Es lo que nos decía en el versículo 1. Decía, ese juicio que nosotros entablamos es el que más adelante vamos a recibir. Volvamos a leer el versículo 1 de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces dice, si nosotros estamos poniendo ese límite de juicio hacia las demás personas, pues entonces con ese mismo límite nos van a medir a nosotros. Nuestras palabras están determinando que esa persona está obrando mal. Nuestras palabras también determinarán entonces que estoy haciendo las cosas mal. Por eso nos dice que debemos entonces ser esas personas o esos cristianos un poco más asequibles de los demás. En primer lugar, reconocer nuestros propios errores. Por eso nos decía, somos a veces de un corazón duro y no sentimos arrepentimiento. Justificamos nuestros actos, no nos arrepentimos de ellos. Si hacemos algo equivocado, si hacemos algo malo, lo justificamos. ¿Y cuál es la manera de justificar nuestros actos? Culpando a otros, diciendo que son los otros los que están equivocados, diciendo que es el otro el que no está haciendo oración, diciendo que es el otro el que no está haciendo las cosas bien, y no reconocemos nuestras propias equivocaciones. El ser personas entonces nos llenamos de soberbia, de altanería, y empezamos a enjuiciar a los demás. Y veíamos, dice, el único juicio realmente verdadero es el que viene de parte de Dios, porque Él juzga de acuerdo a la verdad, y Él juzgará nuestra vida de acuerdo a nuestros actos. Él dice, esos oidores serán los que reciban ese juicio, aquellos que simplemente escuchan por escuchar.
o incluso que comparten la palabra, incluso que predican la palabra, pero que realmente no la tienen en su corazón y que hacen todo lo contrario. Entonces Dios nos dice en esta mañana, debemos, en vez de mirar la paja que tiene el otro hermano, debo mirar la viga que tengo en mis propios ojos. En vez de mirar y recalcar los errores que tienen los demás, debo aprender a entender y a reconocer mis propios errores. Cuando entonces soy capaz de reconocer mis propios errores, cuando soy capaz de saber que estoy obrando mal, eso me ayuda a cambiar, me ayuda a ser distinto, a tener una mejor forma de vida y a actuar ante Dios de una manera agradable. Seré entonces agradable ante los ojos de Dios y al mismo tiempo también voy a ser agradable ante las demás personas, porque no voy a llegar a ellos con altanería, con grosería. No voy a llegar a señalar a ese hermano que está en pecado. No voy a llegar a juzgar a ese hermano que está en pecado. Por el contrario, con mi propio testimonio, con mi propia experiencia, puedo llevar a esa persona a entender o llevarlo a reconocer sus errores. No se trata de recalcarle y de señalarle y decirle, mire, usted es esto, usted es aquello. No, se trata de que a través de la palabra de Dios y a través de lo que nosotros podamos experimentar y hablar, esa persona también, ella misma, reconozca sus propios errores. Que esa misma persona sea llevada al arrepentimiento, a ese arrepentimiento que en algún momento nosotros también debemos haber sentido. Porque de lo contrario, si no somos, como decíamos, si no nos arrepentimos, simplemente somos esos oidores, mas no hacedores. Ya para finalizar, veamos lo que nos dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire lo que nos dice, a veces nosotros, en ese afán de juzgar, en ese afán de parecer perfectos, en ese afán de aparentar esa perfección, terminamos blasfemando el nombre de Dios. Terminamos haciendo que los de afuera odien a los cristianos. Terminamos haciendo que los de afuera no quieran ni siquiera oír de los cristianos y mantengan alejados, porque nuestro testimonio dice todo lo contrario a lo que dicen nuestras palabras. Nuestras palabras tal vez podríamos decir, debemos amar al prójimo, pero afuera estamos agarrados de los pelos con nuestros vecinos. Decimos, es que debo aprender a perdonar, pero sigo enojado con mi pareja, sigo enojado con mi familiar. Decimos tal vez muchas cosas, pero en realidad no lo estamos viviendo y no estamos siendo un buen testimonio para los de afuera. Muchos de afuera, dice los gentiles, muchos de afuera, muchos que no conocen a Dios, prefieren mantenerse alejados del cristianismo. Para ser como ese cristiano, mejor no. Para ser como esa persona que habla de amor, que habla de perdón, pero vive de enemiga con todo el mundo, mejor no. Para escuchar a esa persona que habla tal vez de honradez, pero que se roba el regreso cuando le dan de más, entonces dice, mejor no. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Realmente la palabra de Dios está haciendo efecto en nosotros? ¿Realmente estamos permitiendo que esa palabra sea la que nos transforme? Dios nos ha mandado su mensaje. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros la estamos oyendo, sí, porque tenemos oídos físicos, pero esos oídos espirituales, esos ojos espirituales los estamos abriendo. Por eso en muchas partes de la palabra dice, el que tiene oídos, que oiga. No solamente esas palabras que se queden ahí o que entran por un lado, salen por el otro, sino que de verdad se queden en nuestra mente, en nuestro corazón y las pongamos por obra. Si estamos hablando de amor, de reconciliación, que de verdad nosotros podamos ejercer ese amor y esa reconciliación con nuestros seres queridos, con las personas que amamos, con los que compartimos. No necesitamos simplemente pregonarlo. Yo me reconcilié, yo amo a mis amigos, yo amo a mis enemigos. No necesitamos pregonarlo y gritarlo a los cuatro vientos. Nuestros actos se verán por sí solos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y hoy preguntémonos qué frutos estamos dando hacia los demás.
Hablamos de amor, si damos frutos de amor. Hablamos de honradez, si damos frutos de honradez. Hablamos de tantas cosas bonitas, si estamos dando fruto de todo ello, o simplemente somos unos cristianos de apariencia, simplemente somos unos cristianos soberbios, altaneros, que nos creemos más porque pertenecemos a X o Y grupo, que nos creemos más porque tengo X o Y cargo dentro de la congregación, que me creo más simplemente porque digo que tengo una Biblia, que de verdad entonces esa Biblia no solamente sea un objeto de adorno, que esa Biblia no solamente sea un amuleto de buena suerte en nuestra casa, sino que de verdad sea ese alimento vivo y eficaz en nuestra vida, que de verdad esa palabra sea transformándonos, que seamos nosotros los que permitamos que esa palabra nos transforme, que empecemos entonces a obrar como dice esa palabra. Decía, no solamente oidores, sino hacedores de ella, hacedores de esa palabra. Y para ser entonces esos verdaderos hacedores de la palabra, debo en primer lugar reconocer que no soy alguien perfecto. Debo reconocer que tengo muchos errores. Debo reconocer que tengo muchas cosas que cambiar. Y debo pedirle a Dios perdón por todo ello, arrepentirme con un corazón sincero ante Él y pedirle que sea Él ayudándome a ser distinto y diferente. Ahora, si hemos cambiado, si hemos transformado nuestra vida, si ahora tenemos una mejor manera de ser y de vivir, eso también lo vamos a reflejar ante las demás personas. Ya no vamos a juzgar, ya no vamos a señalar, sino por el contrario, seremos personas comprensivas, empáticas ante la necesidad, el dolor o ante la equivocación de lo que otros están pasando. Que se nos quite de nosotros ese aire de superioridad, que se nos quite de nosotros ese aire de señalamiento y de juicio, porque como nos dice la palabra, nosotros no somos nadie para juzgar ni criticar. Únicamente Dios es el único que tiene ese poder y autoridad, y aún así dice, juzgará conforme a la verdad, juzgará conforme a lo que cada uno de nosotros hace. Por lo tanto, entonces dejemos a un lado tal vez todas esas creencias o toda esa superioridad absurda, esa altanería, esa soberbia que llena nuestra vida, nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón al arrepentimiento, a reconocer que hemos fallado. Dispongamos nuestro corazón simplemente de manera humilde a dejar que sea Dios el que nos guíe a través de su palabra y que cada día eso que estamos escuchando no solo sean palabras sueltas, sino que sean palabras que se hacen realidad en cada uno de nosotros. Hoy le pedimos a Dios que esa palabra sea llenando nuestra vida, transformándonos y haciéndonos esos hacedores y no únicamente oidores de su palabra. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Dios, por tu amor y bendición, Señor. Te queremos pedir perdón en primer lugar, bendito Rey, si tal vez hemos justificado nuestros actos, si tal vez, Señor, hemos sido de mente dura, de corazón duro, y no nos arrepentimos de las cosas desagradables que hemos hecho. Perdónanos si solamente hemos buscado culpables, perdónanos si solamente hemos visto en otros los errores y no hemos reconocido los nuestros propios. Si hemos sido un mal testimonio ante los demás, bendito Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos, Padre, que tu palabra sea haciéndose realidad en cada uno de nosotros, que aprendamos de ella, bendito Dios, a ser mejores, bendito Padre. No queremos ser únicamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, que podamos actuar, Señor bendito, conforme a lo que tú quieres, que seamos un reflejo verdadero tuyo aquí en la tierra, mi Dios. Toma, mi Rey, todo lo que estorba, Señor, todo complejo, toda negatividad, todo aire de superioridad, de altivez, Señor. Quítalo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Perdónanos si en algún momento, mi Rey, hemos dejado, Señor, que esos sentimientos negativos se apoderen de nosotros.
Hoy, Señor, queremos tener un corazón humilde ante ti, un corazón dispuesto, Señor, simplemente a amarte, a servirte, bendito Dios. Y por ese amor y ese servicio que te tenemos a ti, mi Dios, podamos amar, Señor, y ayudar a los demás, bendito Rey. No ser jueces, no ser señaladores, sino por el contrario, ser apoyo para estas personas. En vez de señalar, en vez de juzgar o criticar, que podamos ser, bendito Dios, ejemplo y testimonio de vida, Padre. Gracias te damos, mi Rey, por esta mañana. A ti entregamos todo lo que hacemos, bendito Dios, todo lo que haremos, amado Padre. Confiados, mi Dios amado, que tú tienes de cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos nuestro tiempo de devocional y los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.